¿Qué tal? Me llamo Lourdes González Perea y soy la responsable de Accesibilidad Tecnológica, Estudios e I+D+I de Ilunio. En cuanto a tecnología y accesibilidad tenemos que tener en cuenta algunos datos, ¿no? Y es que cuando hablamos de personas con discapacidad, más o menos el 15% de la población a nivel mundial tiene algún tipo de discapacidad. Esto quiere decir que va a encontrar de alguna forma o de otra una dificultad de acceso a la tecnología o al entorno físico si estos entornos no se desarrollan con criterios de accesibilidad. Pero incluso hay estudios que demuestran cómo la accesibilidad beneficia a un 40% de la población, porque como veremos, la accesibilidad no solo está relacionada con las personas con discapacidad, sino que incluye o contempla a otros muchos perfiles, ¿no? Como pueda ser el de las personas mayores o el de las personas que temporalmente tienen una incapacidad, como son aquellas que a lo mejor se pueden partir un brazo o que se desplazan pues, con carritos de bebé. En definitiva, todos estos perfiles se ven beneficiados tanto de la accesibilidad física como de la tecnológica. Pero si nos vamos al ámbito tecnológico, tenemos que tener en cuenta que el uso de la tecnología por parte de las personas con discapacidad no es inferior al de las personas sin discapacidad, sino todo lo contrario. Estamos hablando de que la tecnología en un caso como es el mío es necesaria en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un uso muy similar, incluso os decía que para algunos perfiles superior en el uso de la tecnología. Por ejemplo, si nos vamos a un perfil específico, como pueda ser el de las personas con discapacidad física y el de la población en su conjunto, vemos que en ambos perfiles el acceso a los smartphones, a la tecnología móvil a nivel global, se aproxima al 95%, por lo que estamos hablando de un uso, como os decía, bastante generalizado de la tecnología, tanto en personas que tienen discapacidad como en personas que no la tienen. Cuando hablamos de crear servicios inclusivos, tenemos que tener en cuenta que la persona con discapacidad ya dispone de una serie de terminales, de herramientas que le permiten el acceso a los servicios de la sociedad de la información. Yo, por ejemplo, utilizo un dispositivo de Apple, un iPhone, para acceder a mi correo electrónico, para hacer llamadas, para conectarme a Internet. Y esos dispositivos, aunque las personas sin discapacidad no lo saben, en algunos casos ya traen incluidos esos productos de apoyo, esas tecnologías que nos permiten que las personas con discapacidad también podamos utilizarlas. En concreto, en iPhone, si nos vamos a ajustes general y accesibilidad, vemos que hay opciones como es VoiceOver, que es el lector de pantalla que utilizamos las personas ciegas para hacer uso de ese terminal. Y al igual que existe VoiceOver, pues también hay una funcionalidad que invierte los colores, podemos ampliar las letras y demás. En definitiva, estamos hablando de que hoy día, para los terminales más corrientes, como puedan ser algunos modelos de smartphone, los ordenadores portátiles, los ordenadores de sobremesa, nosotros ya disponemos de esos productos de apoyo. Por lo que las instituciones públicas en lo que tienen que trabajar es en que los servicios digitales que llevan a cabo sean totalmente compatibles y puedan ser utilizados desde estos productos de apoyo. Y os pongo un ejemplo. Una web, para que sea accesible para mí, no hace falta que la web hable, ni mucho menos. Lo que hace falta es que esté bien codificada, esté bien programada, para que cuando mi lector de pantalla pasa por encima de una imagen, me diga en qué consiste esa imagen. En definitiva, como os digo, se trata de ajustar y de aplicar bien los estándares de desarrollo, incluyendo esos requisitos de accesibilidad que hacen compatibles nuestros productos de apoyo con ese tipo de tecnologías. Tenemos que tener en cuenta que una institución, sea del tipo que sea, pues educativa, una administración pública a nivel general, una empresa, utiliza diferentes soportes para dar a conocer sus productos y servicios. En concreto, la web se ha convertido como en el principal soporte para la transmisión de información y prestación de servicios a los usuarios. Pero tenemos que tener en cuenta que no es este el único medio que existe para acceder a los servicios, que hoy día pues nos encontramos documentos electrónicos, nos encontramos aplicaciones móviles y en definitiva todos esos servicios digitales tendrían que ser accesibles.
Tengo que decir que España y muchísimos países del mundo han avanzado muchísimo en el ámbito de la web, pues disponemos en el caso de España de legislación que obliga a que los sitios web de la administración pública y de las grandes empresas sean accesibles. Pero estas legislaciones no hacen referencia expresa a otras tecnologías como puedan ser las aplicaciones móviles. Y es ahí donde se tiene que avanzar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, como os decía, que la accesibilidad contempla un gran rango de perfiles de usuarios. Centrándonos en exclusiva en los perfiles de personas con discapacidad, vemos que hay como 4 grandes grupos, ¿no? La discapacidad visual, la auditiva, la física y la intelectual. Pero además, dentro de estos grandes grupos, tenemos que tener en cuenta que las necesidades son diferentes, es decir, que hay grados. Por ejemplo, si hablamos de la limitación visual, podemos encontrar en mi caso que no veo nada y que utilizo la tecnología, como os decía, con un lector de pantalla. También hay usuarios que utilizan una línea braille, que es un dispositivo que permite acceder al contenido, pero leyendo con los dedos mediante el braille. Pero luego una persona que tiene una discapacidad visual puede tener una visión parcial y quizás tenga problemas pues, para reconocer los colores, tenga problemas con el tamaño de la fuente muy pequeña. En definitiva, como os digo, dependiendo del grado, va a tener unas necesidades u otras. Con la discapacidad auditiva pasa un poco lo mismo. Las personas que no escuchan nada van a necesitar la lengua de señas, la lengua de signos, para comprender mejor el contenido. Pero también hay personas con discapacidad auditiva que sí han escuchado antes y que están habituadas a entender el contenido escrito y entonces van a necesitar el subtitulado en los vídeos. Incluso una persona con una audición parcial lo que va a necesitar en el caso de un móvil es poder magnificar los sonidos, poder percibirlos mejor, ¿no? Y cuando hablamos de la discapacidad física pasa un poco igual. Nos encontramos a personas que se desplazan en silla de ruedas, pero que a lo mejor tienen sus brazos perfectamente y pueden manejar un ratón, pueden manejar un teclado. Pero luego yo, por ejemplo, tengo compañeros que tienen muy limitadas la capacidad de mover las manos y utilizan programas de reconocimiento de voz. Es decir, utilizan un software en el que mediante dictado de comandos de voz ellos utilizan o interactúan con el ordenador, con las páginas web y demás. Y luego tenemos la discapacidad intelectual o las dificultades de comprensión, que no siempre tienen que estar asociadas a una discapacidad como tal. Es decir, una persona inmigrante que no conozca bien nuestra lengua encontrará dificultades para comprender, o una persona mayor que no haya nacido en el entorno tecnológico tendrá más dificultades para utilizar la tecnología. En definitiva, estamos hablando de que la tecnología sea sencilla para que no requiera de un máximo dominio del idioma, de la tecnología, sino que se adapte un poco a los diferentes niveles de los usuarios. ¿Y aquí qué se busca? Pues, por ejemplo, que cuando hay mensajes textuales, pues siempre incluyamos imágenes para ayudar a la comprensión del contenido, o también se busca el que se incluyan textos de fácil lectura, que no tengan oraciones subordinadas, difíciles de comprender. Después de contaros todos estos perfiles y las necesidades que tenemos cada uno de ellos, me gustaría hacer una definición de lo que es la accesibilidad tecnológica. En concreto, yo siempre contemplo la accesibilidad tecnológica como la capacidad de la que debe disponer el usuario de acceder al contenido y a los servicios digitales con independencia a 3 aspectos. Uno, a su perfil de usuario, a sus capacidades. Habrá usuarios que vean y usuarios que no vean, que escuchen o que no escuchen, pero también a otras 2 vertientes, como es la capacidad de la tecnología de la que disponen, es decir, no todos los usuarios accedemos a la tecnología con el mismo navegador web, ni con la misma conexión a Internet, e incluso la del contexto de uso. Un vídeo escuchado en casa, por ejemplo en YouTube, puede ser percibido el sonido por mucha gente, pero si estamos en una estación de metro y encendemos el vídeo, activamos el vídeo, pues quizá el sonido no lo escuchemos bien. Y entonces ahí el subtitulado pues puede ser útil para todo el mundo. O también, por ejemplo, los cajeros automáticos. Hay veces que un cajero de una misma entidad es accesible en un entorno y en otro no lo es porque le está dando el sol.
y produce reflejo en la pantalla. También tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de accesibilidad existen estándares. En el caso de la web existen las pautas de accesibilidad al contenido en la web desde 1999 y desde 2008 se publicó la segunda versión. Es decir, las pautas vigentes son las pautas de accesibilidad al contenido en la web 2.0. Además, estas pautas establecen 3 niveles de accesibilidad. El A, que es el básico, AA, que es el intermedio y en concreto es el que suele obligar la legislación, por lo menos así ocurre en España, y luego el nivel AAA, que está muy bien, pero desde mi punto de vista, a nivel de usuaria, os digo que con el AA es suficiente. Todo lo que se incluye además, el usuario lo va a agradecer, pero en algunos casos supone un sobreesfuerzo por parte del desarrollador que no siempre se percibe como grandísimas mejoras. Cuando hablamos de accesibilidad web, tenéis que tener en cuenta, cuando entráis en una web, que hay diferentes formas de mostrar este nivel. Por un lado, puede existir un logo del W3C que te indica el nivel A, AA, AAA. En esto hay que tener en cuenta que se trata de una autodeclaración, es decir, que el responsable del sitio web dice que ese sitio web es accesible en base al nivel A, AA o AAA, y luego hay entidades que certificamos la accesibilidad web. En concreto, aquí en España, aunque también certificamos para otros países, Ilunion, empresa de la Fundación 11, certifica desde 2003 la accesibilidad web. En algunos sitios lo encontraréis como Tecnosite, que es nuestra antigua marca, y luego también AENOR, que es la Asociación Española de Normalización, pues también tiene algunos sitios web certificados. ¿Cómo es una web accesible? Como os decía, una web accesible no es una web que hable, es una web que tiene que ser compatible con los productos de apoyo, no solo con los que utilizan las personas ciegas, sino con los que utilizan diferentes perfiles de usuario. Os voy a poner ejemplos de características que debe tener una web accesible. Pues, por ejemplo, el acceso multinavegador, es decir, que utilicemos Chrome, utilicemos Firefox, Internet Explorer, la web se visualice correctamente y podamos interactuar con la misma, ¿no? También el que la web disponga de alternativas a las imágenes y al vídeo, es decir, que siempre que haya una imagen, cuando ésta sea relevante y esté transmitiendo una información al usuario, lleve una descripción alternativa para quien no la ve. Esta descripción no tiene por qué verse, es una descripción que se incluye en el código de la web y que el lector de pantalla pues percibe cuando pasa sobre la imagen. Cuando hay vídeos, pues tendrían que tener subtitulado para las personas sordas, ideal también la lengua de señas si se puede, y audiodescripción para las personas ciegas, que es un sistema que aprovecha los silencios de la banda auditiva de la película para describir a la persona ciega qué está pasando en las imágenes que estas personas pues no vemos. También importante los formularios, que estén correctamente diseñados, es decir, que siempre que se incluya una caja de texto, una casilla de verificación, tenga una etiqueta asociada, tanto a nivel visual como mediante el código, tienen que estar bien relacionadas, y luego también que le indiquemos a los usuarios cómo deben de introducir los datos y cómo gestionar los errores, es decir, si al usuario le decimos que tiene que introducir los 2 apellidos, pues el usuario previamente lo sabrá y cuando tenga 2 apellidos pues los incluirá. O el número de identificación personal, el DNI, ¿no? Si se incluye, pues tendremos que decirle al usuario si se debe incluir la letra, si no, si los números se separan por guiones. En definitiva, tenemos que dar lugar a que el usuario cometa el menor número de errores posible y en el caso en el que los cometa debemos explicarle claramente cómo resolverlos. También muy importante el contraste, es decir, que entre la letra que se use y el fondo de la web exista un contraste de colores adecuado, que no utilicemos gamas de colores que no se perciban bien, ¿no? Esto es muy importante. Hay herramientas en Internet en las que nosotros clicamos en la letra y clicamos en el fondo y nos dice si el contraste es adecuado o no. Y no solo en la letra, cuando usemos imágenes también es importante que se distinga bien el primer plano de la imagen con respecto al fondo. Importante también alternativas al uso semántico del color. ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, hay veces que vamos a rellenar un formulario y se nos dice
los campos marcados con amarillo son obligatorios. Pero claro, si el usuario es daltónico o no ve los colores, como en mi caso, pues el amarillo, lógicamente, pues no lo percibimos, ¿no? Por eso es importante que se use el color, pero que digamos alternativas, como por ejemplo los campos marcados con amarillo, pero también con asterisco, son obligatorios. De esa forma, quien no vea el color, pues se podrá fijar en el asterisco y el lector de pantalla pues también lo leerá. Importante también que igual que quienes ven una web, pues perciben el menú de navegación, perciben los bloques principales de la página porque se marcan con títulos llamativos a la vista, los destacados que muchas veces pues se colocan en la parte derecha, en la parte superior. Toda esa estructura semántica de los contenidos se tiene que marcar también mediante el código. Para eso el HTML tiene etiquetas, como son los encabezados, los marcados de listas, para que la persona que no vea la web o que por algún motivo desactive el color, los estilos de la web, pues igualmente pueda percibir ese contenido. El tamaño de la fuente tiene que ser adaptable, es decir, tiene que tener capacidad de crecer. Si le damos a las opciones del navegador a ver tamaño de fuente superior, pues el tamaño de la fuente debe crecer y no se deben de solapar los contenidos, porque si se solapan, al final tendremos un problema de visibilidad que quizás no sea tanto del tamaño de la fuente, sino del hecho de que se estén solapando contenidos, ¿no? Importante también que podamos activar todos los elementos tanto con ratón como con teclado. Yo, por ejemplo, estáis viendo en la pantalla, en mi mesa tengo aquí un teclado, no estoy usando ratón y bueno, al final yo utilizo el ordenador utilizando diferentes o pulsando diferentes combinaciones de teclas. ¿Por qué? Porque no veo el cursor del ratón. Por eso es importante que nos aseguremos de que todos los elementos de una interfaz puedan ser activados con el ratón, pero también con el teclado. Y bueno, todo esto se explica en unas pautas de accesibilidad, que ya os he dicho cuáles son, que tienen 4 principios y que sobre ellas cuelgan las pautas y los requisitos técnicos que debe de cumplir una web para que sea accesible. Las vamos a ver muy por encima. Hay un principio 1 que es el de perceptible, es decir, que el contenido se pueda percibir con independencia de las capacidades de cada persona, y ahí pues tenemos varias pautas, como es la 1.1, que hace referencia a las alternativas de las que deben disponer los elementos visuales, no textuales, o por ejemplo los medios tempo dependientes, como puedan ser los vídeos, las animaciones, pues que también tengan su alternativa. O también que sea adaptable todo el contenido, que se pueda adaptar a las capacidades de cada dispositivo, a las capacidades de cada persona, o incluso que se distinga, ¿no? Que el contraste sea adecuado y que podamos distinguir los diferentes elementos de la web. Tenemos otro principio que es el de la operabilidad, el que sea operable, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, encontramos la pauta que hace referencia a que todo sea también accesible por teclado, o incluso que demos tiempo suficiente al usuario para cumplimentar los formularios, o también el hecho de las convulsiones, es decir, que no demos lugares a ataques epilépticos. Diréis, ¿esto se puede hacer en una web? Pues sí, en realidad, si se crea contenido con mucho destello, pues puede dar lugar a que el usuario sufra un ataque, y es un tema que hay que controlar, ¿no? Y que la web, pues lógicamente, sea navegable, que disponga de una navegación sólida, de un menú de navegación consistente en todas las páginas, un mapa web, un buscador, herramientas que en definitiva ayuden a la navegabilidad. Tenemos otro principio que es el de comprensible, que aquí, pues por ejemplo, se hace referencia a que el contenido sea legible, que el tamaño de la letra se vea bien, que los contenidos no se solapen, que sea predecible, es decir, que en todo momento el usuario sepa de antemano qué va a pasar. Aquí pues tenemos la gestión de los errores de la que hablábamos antes, pero también aspectos como el de que cuando cliquemos en un enlace no se abra una ventana nueva sin avisar previamente al usuario. Hay usuarios que el hecho de tener varias ventanas abiertas del navegador pues les despistas bastante. Entonces por eso es importante que avisemos previamente al usuario.
o como por ejemplo también la entrada de datos asistida, ¿no? Es decir, que demos esas pautas suficientes para que el usuario sepa qué datos debe introducir en todo momento cuando estamos gestionando formularios. Y luego el principio 4, que es la robustez, que aquí sobre todo hacemos referencia a la compatibilidad de la web con los diferentes productos de apoyo, como puedan ser los lectores de pantalla, los magnificadores, el software de reconocimiento de voz que utilizan personas con discapacidad física y, en definitiva, todos esos productos de apoyo que hay muchísimos y que cada usuario utiliza los que más le interesan. Bueno, en pantalla podéis ver diferente normativa técnica de referencia. Aquí aparece la normativa española, pero en realidad todas estas normas parten de normativa internacional, por lo que es igualmente válida, a no ser que en vuestro país exista una normativa específica que modifique alguna de estas normas técnicas. Por lo general no suele ser así. Tenéis pues normativas relacionadas con la accesibilidad al software de escritorio y a los sistemas operativos, al hardware, a las páginas web, lógicamente. Incluso también hay una norma en España bastante nueva que surge también o que se crea a partir de un estándar europeo que está relacionada con los requisitos de accesibilidad que tiene que tener cualquier tecnología que una administración pública vaya a comprar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en una institución educativa, en una administración, en un ayuntamiento, ¿no?, en una concejalía, en una empresa se va a comprar cualquier tecnología, en esta norma se dicen qué requisitos técnicos debe cumplir esa tecnología para que sea accesible. Me parece de verdad una norma muy importante para avanzar. Tenemos que tener en cuenta lo que os decía al inicio, que los requisitos de accesibilidad no deben ser solo para la web, que es verdad que muchas instituciones han basado sus servicios en la web, pero disponemos de otros muchos servicios o soportes para prestar servicio. Os doy ejemplos. Pues, lógicamente, la web corporativa, que este es, como os decía, el más evidente, pero también se tiene que extender la accesibilidad a las plataformas e-learning tan utilizadas en las instituciones educativas y también a los propios contenidos que se publican en esas plataformas. Si tenemos una web móvil o una web responsive que se adapte a cualquier dispositivo, sea sobremesa, portátil o un smartphone, también esa web tiene que ser accesible en sus múltiples versiones o dependiendo o con independencia, al dispositivo desde el que accedamos. También las aplicaciones móviles que se desarrollan, pues por ejemplo, aplicaciones nativas que se desarrollan pues para iOS, para Android. En este sentido, deciros que los dos únicos sistemas operativos que implementan buenas características de accesibilidad es el dispositivo de Apple, como os decía, el iOS, y Android, pero desde la versión 4.2. Y además, no todos los Android son accesibles porque hay fabricantes que hacen modificaciones en el sistema operativo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el usuario sí que dispone, como os decía, de una gama de terminales accesibles, por lo que si desde una institución educativa, desde una empresa, desde cualquier ámbito se desarrolla una aplicación nativa, pues tiene que ser accesible igualmente para estos dispositivos. También tienen que ser accesibles los documentos electrónicos, que muchos se publican en la web, pero otros muchos los distribuimos por correo electrónico, por ejemplo. Incluso no solo los documentos electrónicos que sean textuales, que sean informativos, sino también se están utilizando, por ejemplo, los PDFs para incluir formularios, y esos formularios pues también tienen que ser accesibles. Accesibles también tienen que ser los terminales públicos de acceso a servicios digitales, como puedan ser los cajeros automáticos, cualquier máquina expendedora o incluso terminales que se están instalando en muchas ciudades para la petición de citas médicas, para la consulta de información turística. Estos terminales, como el usuario no puede instalar en ellos los productos de apoyo, es decir, si yo me acerco a un cajero automático no le puedo instalar mi lector de pantalla, pues es importante que lo lleven integrado, ¿no? Es decir, que el usuario pueda interactuar también con estos terminales, pues aunque no vea, aunque no escuche o aunque tenga su capacidad para mover las manos algo limitada.
Importante también que cuando dispongamos de salas de informática, como así ocurre pues en centros educativos, en bibliotecas, que siempre existan terminales o ordenadores con productos de apoyo los más utilizados por las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando el usuario va, pues, por ejemplo, a un aula de formación, necesitará también que esos equipos sean accesibles o que al menos dispongan de una wifi abierta para que el usuario pueda llevar su propio portátil y conectarlo al centro educativo como tal, ¿no? Y luego, lógicamente, la intranet, es decir, no solo tenemos que pensar en los servicios al ciudadano, al estudiante, sino que también la intranet de cualquier centro tiene que ser accesible porque puede ocurrir que existan pues docentes, personal, funcionario que tenga discapacidad y que también debe poder hacer uso de las herramientas corporativas. En definitiva, aunque os he hablado muchísimo de tecnología, tenemos que tener en cuenta que la accesibilidad debe ser integral, es decir, que en todos los elementos software, también el hardware e incluso el entorno físico que le rodea tiene que ser accesible. Es decir, si por ejemplo tenemos un terminal público para consultar los libros disponibles en una biblioteca, ese terminal no solo tiene que tener los productos de apoyo software instalados, sino que el teclado, el ratón, debe ser ergonómico para que una persona que puede mover de forma limitada sus manos, pues puede hacer uso de los mismos. Pero es que incluso si instalamos un cajero automático y para acceder a él tenemos 2 escalones, pues una persona en silla de ruedas tampoco va a poder acercarse a ese cajero automático, ¿no? Por eso es importante que tengamos en cuenta la accesibilidad física, tecnológica y a la comunicación, puesto que son perfectamente complementarias y compatibles. También es importante que innovemos en accesibilidad, y más ahora que se está extendiendo tanto el concepto de ciudad inteligente, de destino turístico inteligente, de entorno inteligente. Se están integrando tecnologías en los entornos en las que también se tiene que contemplar la accesibilidad para no dejar a nadie fuera. Por ejemplo, los semáforos que hay en las calles es una tecnología que nos indica si podemos cruzar o no. Pues es importante que también tenga una señal acústica para quien no ve esa imagen, ¿no? O esa imagen verde o roja que te indica el paso. Incluso aquí en Zaragoza, en España, y en otras muchas ciudades hay un sistema instalado en el que el usuario activa esas señales acústicas con su dispositivo móvil. De esa forma no tiene que estar el semáforo sonando durante todo el día, sino que es el usuario el que activa esa señal acústica. Importante también avanzar en los sistemas de guiado. Cada vez más se utilizan pues sistemas pues para la conducción, ¿no? Que nos indican cómo llegar a un punto de la ciudad y demás. Y lógicamente las personas con discapacidad estamos sacando provecho a este tipo de herramientas. Pero consideramos que se tiene que avanzar en ofrecer sistemas que guíen al usuario no solo en el exterior, sino también en el interior de instalaciones. En este sentido, pues por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto con la colaboración de TMB, que es la empresa de transporte en Barcelona, Fundación 11 y Fundación Vodafone, en el que estamos diseñando un sistema de guiado en el interior de estaciones de metro y en estaciones de autobuses, ¿no? Y luego, lógicamente, hay que mejorar el guiado en exteriores, que va muy orientado al coche, a la persona que conduce, y muy orientado a la persona que ve, pero creemos que se pueden dar orientaciones para que personas que son peatones, que van a pie, con independencia a que vean o no al tipo de discapacidad que tengan, pues que también puedan sacarle provecho. La realidad aumentada también, es decir, que aprovechemos que llevamos con nosotros un móvil que tiene cámara, que tiene conexión a internet, y esa cámara puede servirnos pues para apuntar a un cartel, y que si ese cartel no lo comprendemos bien, pues mediante la tecnología de la realidad aumentada, pues se superponga una imagen que me indique pues para qué es ese cartel. Y eso es útil para una persona con discapacidad intelectual, pero también para alguien que no comprende el idioma, ¿no? También la comunicación multimodal y multicanal, es decir,
que ofrezcamos al usuario diferentes fórmulas para conectar con nosotros, que no solo lo ciñamos a la web, sino que se ofrezca un mismo servicio desde múltiples plataformas en las que podamos utilizar la voz para comunicarnos, podamos utilizar las manos y cada uno pues utilizando las capacidades de las que disponga para interactuar con el servicio. En definitiva, considero que para que un entorno sea accesible es importante que se definan estrategias sobre accesibilidad y que esas estrategias de accesibilidad se integren con cualquier estrategia que se organiza dentro de un entorno para avanzar, ¿no? Para mejorar. Y generalmente cualquier organización pues define estrategias en temas de eficiencia, en temas de mejora o cuidado del medio ambiente y lógicamente la accesibilidad es una estrategia más porque es una forma de llegar a un mayor número de personas, por lo que estas estrategias deben convivir, ¿no? Es importante que además seamos conscientes de qué características de accesibilidad tiene nuestro entorno y definamos estrategias, como os digo, orientadas a la mejora. ¿Cómo podemos avanzar en accesibilidad? Pues lógicamente concienciando y formando a todas las personas implicadas. Yo creo que una charla de estas características es un ejemplo de ello, ¿no? Desde luego mi objetivo ha sido ese, mostraros que hay personas en la población que tenemos necesidades que no todo el mundo conoce, pero que se tienen que contemplar porque no pueden existir en ningún caso ciudadanos de primera y de segunda, sino que todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a acceder a los servicios. También es importante realizar diagnósticos de accesibilidad sobre las tecnologías que ya tenemos, es decir, si una institución tiene una página web, pues puede, o bien con medios propios o contratando a una empresa especializada, decir, voy a ver cómo está mi web en materia de accesibilidad, voy a ver qué habría que mejorar para que fuese accesible. Importante, lógicamente, que una vez que se tienen esos diagnósticos, pues veamos qué tenemos que hacer para mejorar en la accesibilidad y que se diseñen acciones a corto plazo, a medio y a largo, porque nadie puede conseguir que un entorno sea accesible de la noche a la mañana, sino que esto requiere pues de una inversión, de una dedicación y lógicamente de una planificación. Y muy importante también contemplar a los colectivos de usuarios que se integran en el entorno, es decir, si una institución educativa tiene estudiantes con discapacidad, pues nada mejor que acercarse a ellos y preguntarles con qué dificultades se encuentran, qué necesitan para combinar lo que dice el estándar de accesibilidad que hay que contemplar para que un servicio sea accesible con esa experiencia real de los usuarios. Bueno, concluimos en esta charla con 4 pinceladas o con 4 mensajes que me gustaría que quedasen en la mente de todos vosotros. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que la accesibilidad a los servicios de la información no solo quiere decir que contemplemos la accesibilidad en los sitios web, sino que hay que contemplar la accesibilidad en todos los múltiples servicios de los que disponemos. Muy importante también que tengáis en cuenta que existen ejemplos de buenas prácticas en muchísimas tecnologías y entornos. Os mencionaba el observatorio que desarrolla la Fundación 11, que está disponible en el portal Discapnet, www.discapnet.es, y en el que podéis ver pues cómo hay organizaciones que han avanzado en accesibilidad y que tienen servicios accesibles. Además, es importante también no solo fijarse en el estándar, sino también en qué necesita el usuario. Lo que os comentaba de hablar mucho con los usuarios y con los colectivos de personas que se integran en nuestra institución. Importante también la sensibilización y la formación, como os decía hace unos minutos. Deciros que España es un país de referencia, os he enseñado normativa que existe, pero que hay otros muchos países que están avanzando y en los que deberíamos de fijarnos todos para absorber esas buenas prácticas y adquirirlas, ¿no? Y desarrollarlas en nuestro ámbito, cada uno en función de sus capacidades. Y luego, por último, deciros que la certificación para el usuario es una garantía, porque al final está muy bien cumplir con un estándar, pero es importante que os aseguréis bien de que cuando decimos que cumplimos con un estándar sea realmente cierto, porque si no es totalmente contraproducente. Es decir, esos sitios web
que hay en Internet que dicen que cumplen con la AA del W3C y luego no lo son, pues al final el usuario pues es mucho más reacio a la hora pues de tratar de integrarse en esa institución. Y bueno, ya por último, pues solo me queda daros las gracias por el tiempo que hemos compartido. Os dejo mis datos de contacto, tenéis pues mi correo electrónico lgperea@consultoria.ilunion.com y también me tenéis en las redes sociales con el usuario @lgperea. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.